La primera vez que la vi no fue en un salón elegante ni bajo luces doradas, fue en la casa de mi familia, una tarde cualquiera, sin música, sin copas de cristal, sin miradas fingidas. Estaba sentada en la cocina, riendo con mi hermana como si ese lugar le perteneciera desde siempre. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido de cualquier manera, y una calma que no combinaba con el mundo en el que yo vivía. Es mi amiga, me dijo mi hermana, se llama Lucía. Lucía levantó la mirada y sonrió. No fue una sonrisa ensayada, fue honesta, y eso, sin saberlo, me desarmó. Desde ese día empecé a buscar excusas para volver a casa, no por mi familia, por ella. Conversábamos poco, pero cada palabra suya tenía peso. No intentaba impresionarme, no me preguntaba por dinero, negocios ni apellidos. Me hablaba de trabajo, de cansancio, de sueños pequeños pero firmes, y yo, que había crecido rodeado de gente que lo tenía todo, descubrí que nunca había escuchado a alguien de verdad. La coincidencia llegó semanas después, en una de esas fiestas lujosas donde todo brilla pero nada es real. Ahí estaba ella, vestida con uniforme de mesera, moviéndose entre mesas llenas de copas caras y risas vacías. Por un segundo nuestros ojos se cruzaron, su expresión cambió, no de sorpresa, sino de comprensión. Ella entendió antes que yo lo que iba a pasar. Mis amigos hijos mimados de empresarios, expertos en despreciar lo que no compraban, estaban a mi lado. ¿La conoces?, preguntó uno al ver que ella se acercaba con una bandeja. Negué con la cabeza. Cuando Lucía llegó a nuestra mesa, bajé la voz, evité mirarla, le hablé con frialdad, con distancia, incluso con desprecio. Apúrate, le dije, y cuida las copas. Vi cómo su rostro se tensó apenas. No dijo nada, no se defendió, simplemente hizo su trabajo y se fue. Mis amigos rieron, yo también, pero por dentro algo se rompió. Esa escena se repitió muchas veces. En cada evento, en cada salón elegante, yo era otro hombre, uno cruel, uno cobarde. La trataba mal para no quedar mal, para proteger una imagen que, en el fondo, no valía nada. Lucía nunca me reclamó, nunca me buscó, y eso dolía más. Hasta que un día dejó de aparecer. Pregunté por ella en silencio. Nadie supo decirme nada. Mi hermana fue quien me miró a los ojos y me dijo la verdad. Su cansó, hermano, no de trabajar, de que la humillaran y más aún de que tú lo permitieras. Esa noche no dormí. Por primera vez entendí que no estaba perdiendo una mujer pobre, estaba perdiendo a la única persona que me había visto sin el traje, sin el apellido, sin el dinero. La busqué durante semanas. La encontré en un café pequeño, sirviendo mesas sin música, sin lujo, sin máscaras. No me acerqué como millonario, me acerqué como hombre. Perdón, le dije, fui débil, te negué por miedo, y me avergüenzo más de eso que de cualquier cosa que digan los demás. Lucía me miró largo, no con rencor, con tristeza. No me dolió que me trataras mal, me dijo, me dolió que supieras quién soy y aún así eligieras esconderte. No supe qué responder, porque tenía razón. No le prometí riqueza, no le prometí finales perfectos. Solo le prometí una cosa, nunca más avergonzarme de amar a alguien verdadero. El resto no fue fácil. Perdí amigos, fui criticado, escuché burlas, pero gané algo que nunca había tenido: paz. Porque el amor no fracasa cuando no encaja en la sociedad. Fracasa cuando uno no tiene el valor de defenderlo. Hay historias que no nacen del amor, sino del miedo, miedo a no encajar, a decepcionar, a ser juzgado por una sociedad que aplaude el dinero pero desprecia la verdad. Esta es una de ellas. Crecí creyendo que el éxito era mantener las apariencias, que amar debía ser conveniente, que todo lo que no brillaba debía esconderse. Nadie me enseñó a defender lo que importaba, solo a proteger un apellido y una imagen construida por otros antes que yo. Lucía llegó a mi vida sin planearlo. No buscaba salvarse, ni ser rescatada, ni cambiar su destino a través de mí. Ella solo vivía, trabajaba, resistía, y sin darse cuenta, puso frente a mí una verdad que yo llevaba años evitando: el dinero compra silencio, pero no dignidad. Esta historia no trata de un millonario y una mujer pobre, trata de dos mundos que se cruzan y de un hombre que tuvo que tocar fondo para entender que la vergüenza no estaba en amar a alguien humilde, sino en negar ese amor para agradar a otros.
Si alguna vez sentiste que tuviste que esconder lo que amabas para ser aceptado, si alguna vez elegiste la comodidad antes que el corazón, entonces esta historia también es para ti. Porque hay decisiones que parecen pequeñas en el momento, pero que definen quién eres para siempre. Y yo aprendí esa lección cuando ya no podía seguir fingiendo. Después de conocer a Lucía en casa de mi familia, algo dentro de mí empezó a desordenarse. No fue inmediato, no fue romántico, fue incómodo. Ella no me admiraba, no me trataba como alguien especial, me hablaba como si yo fuera simplemente un hombre más. Y eso, para alguien criado entre privilegios y reverencias falsas, era desconcertante. En mi mundo, las personas se acercaban por interés, por contactos, por conveniencia. Lucía no. Ella llegaba, saludaba. Ayudaba a mi hermana con lo que hiciera falta y se iba sin dejar rastro. No buscaba quedarse, no buscaba llamar la atención, y quizás por eso empezó a ocuparla toda en mi cabeza. Mi hermana notó mi cambio antes que yo. Ten cuidado, me dijo una noche, Lucía no es como las mujeres que conoces. No entendí si era una advertencia o una protección, tal vez ambas. Las semanas pasaron y yo seguía viéndola en reuniones familiares pequeñas, siempre sencilla, siempre auténtica. Hablaba de su trabajo con naturalidad, sin quejarse, sin victimizarse. Contaba que trabajaba como mesera en eventos grandes, bodas, fiestas privadas. Yo escuchaba sin darle demasiada importancia hasta que el destino decidió burlarse de mí. La reconocí en una gala benéfica organizada por uno de mis socios. Entré al salón con el traje perfecto, rodeado de apellidos pesados y risas ensayadas, y allí estaba ella, con el cabello recogido, el uniforme impecable, caminando entre mesas que valían más que su sueldo de un mes. Por un instante sentí orgullo y vergüenza al mismo tiempo. Nuestros ojos se cruzaron. Lucía se detuvo apenas un segundo. No sonrió, no se acercó, solo entendió, como si ya supiera que ese lugar no permitía verdades. ¿Pasa algo?, preguntó uno de mis amigos al notar mi silencio. Negué con la cabeza. Cuando ella llegó a nuestra mesa, algo dentro de mí decidió traicionarla, no por odio, por miedo. Miedo a las miradas, a los comentarios, a perder el respeto de hombres que nunca habían trabajado un solo día de su vida. Señorita, le dije con frialdad, sea más cuidadosa. Vi cómo su espalda se tensó, cómo apretó la mandíbula, pero no respondió, hizo su trabajo y se alejó. Mis amigos rieron, yo también, pero esa risa no sonó a victoria, sonó a cobardía. Esa noche entendí algo que me negué a aceptar durante mucho tiempo. Amar a Lucía iba a costarme más que dinero, iba a costarme la máscara que llevaba años usando. Y aún así, no tuve el valor de quitármela. Después de aquella primera gala, nada volvió a ser inocente. Cada evento al que asistía se convertía en una prueba silenciosa. Yo sabía que Lucía podía estar allí, y aún así, seguía yendo, tal vez para verla, tal vez para castigarme. Ella nunca me buscó con la mirada, nunca intentó acercarse. Era yo quien la encontraba entre mesas largas, candelabros brillantes y conversaciones vacías. La veía cargar bandejas pesadas, sonreír por obligación y desaparecer sin dejar huella, como si su existencia en ese mundo fuera apenas tolerada. Mis amigos empezaron a notar algo. Siempre tan serio en las fiestas últimamente, decía uno, ¿te aburrimos? Yo respondía con bromas, con cinismo, con esa superioridad aprendida que tanto aplaudían. Nadie sospechaba que, mientras ellos hablaban de inversiones y viajes, yo estaba pendiente de no cruzar una mirada que me recordara quién era de verdad. En una fiesta particularmente ostentosa, uno de esos filinos de papá decidió ir más lejos. Oye, él dijo señalando a Lucía, esa mesera se cree invisible, ni siquiera agradece cuando le hablas. Sentí un nudo en el estómago. Quise decir algo, defenderla, nombrarla, pero el miedo fue más rápido. Solo hace su trabajo, respondí con desdén, no exageres. Lucía estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Lo supe por la forma en que bajó la cabeza, por cómo apretó la bandeja, por ese silencio que gritaba más que cualquier reclamo. Esa noche, cuando me servía una copa, nuestras manos se rozaron. Fue un segundo, apenas un instante, pero en ese gesto hubo más verdad que en todas las palabras que había dicho en meses. No tienes que hacerlo, susurró sin mirarme. ¿Hacer qué?,
Pregunté, fingiendo no entender. Negarme, dijo, no por mí, por ti. Se alejó antes de que pudiera responder. Esa frase me persiguió durante días, porque no me estaba pidiendo amor, me estaba hablando de dignidad, de la mía. Pero yo seguí eligiendo lo mismo, el traje, el apellido, la aprobación de hombres vacíos, hasta que un día Lucía dejó de aparecer. Y entonces entendí que la vergüenza que yo sentía en público, ella la cargaba todos los días en silencio. Al principio pensé que era casualidad, una fiesta menos, un evento distinto. Me convencí de que Lucía simplemente había cambiado de turno o de empresa. Era más fácil creer eso que aceptar la posibilidad de que se hubiera ido por mi culpa. Pero los días pasaron, luego las semanas, y su ausencia empezó a pesar más que cualquier humillación pública. Volví a las mismas galas, los mismos salones dorados, las mismas conversaciones vacías, todo seguía igual, demasiado igual, y por primera vez entendí algo inquietante: Lucía era lo único real en ese mundo artificial. Sin ella, las fiestas se volvieron insoportables. La busqué con la mirada por costumbre, después por necesidad, finalmente por desesperación. Una noche pregunté a uno de los coordinadores del evento, fingiendo desinterés. La mesera de antes, respondió, renunció, sin explicación. Dijo que no podía seguir trabajando en lugares donde tenía que desaparecer para sobrevivir. Esas palabras me atravesaron como un golpe seco. Desaparecer para sobrevivir. Regresé a casa con una rabia que no sabía dirigir. Abrí botellas que no bebí, caminé por habitaciones enormes que de pronto se sentían vacías, por primera vez. El lujo no me protegía del silencio, lo amplificaba. Fui a ver a mi hermana. ¿Dónde está Lucía?, pregunté sin rodeos. Ella me miró largo, no con enojo, con decepción. Sufuel dijo, y antes de que preguntes, sí, fue por ti. Intenté defenderme, justificarme, hablar de presión social, de ambientes tóxicos, de cómo funcionan las cosas. Mi hermana no me dejó terminar. Lo que hiciste no fue protegerte, me dijo, fue traicionarte. Y la traicionaste a ella también. Esa noche no dormí. Por primera vez, la imagen que tenía de mí mismo se rompió. No era el hombre fuerte que creía. Era alguien que había tenido todo y aún así eligió la cobardía. Lucía no se había ido solo de los eventos. Se había ido de mi vida. Y entendí, demasiado tarde, que hay personas que solo pasan una vez, no porque no puedan quedarse, sino porque no merecen esperar a quien no sabe elegirlas. No la busqué como millonario. Por primera vez no llevé traje, ni reloj caro, ni escoltas. Fui solo, como nunca había ido a ningún lugar importante en mi vida. La encontré en un café pequeño, lejos de los salones donde fingíamos no conocernos. Un lugar simple, con mesas de madera gastada y olor a pan recién hecho. Lucía estaba detrás del mostrador, con el mismo uniforme humilde de siempre, pero con algo distinto en la mirada. Ya no esperaba nada. Cuando levantó los ojos y me vio, no sonrió, no se sorprendió, no se alegró, solo suspiró como quien se encuentra con un recuerdo que duele, pero ya no domina. No tienes que explicar nada, me dijo antes de que yo hablara, ya entendí todo. Eso fue peor que cualquier reproche. Me senté frente a ella, sentí vergüenza. No la vergüenza social que me había hecho negarla tantas veces, sino una más profunda, más honesta, la vergüenza de haber fallado como hombre. Fui cobarde, dije, te traté mal para no sentirme pequeño frente a otros hombres que no valen ni la mitad de lo que tú vales. Lucía no bajó la mirada, me sostuvo con los ojos. No me humillaste en las fiestas, respondió, me humillaste cuando me miraste como si yo fuera un error que había que esconder. Sus palabras no buscaban herirme, eran verdad, y la verdad, cuando llega tarde, pesa más. Le hablé de mis miedos, de la presión, de la imagen, de todo lo que había puesto por encima de ella, no para justificarme, para desnudarme. No vengo a pedirte que vuelvas, dije, vengo a decirte que lo que hice estuvo mal y que viviré con eso si es necesario. Lucía guardó silencio. Luego se quitó el delantal, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre la mesa. Yo te quise, dijo, pero aprendí algo contigo: el amor que se esconde, se marchita. Se levantó, pensé que se iría, que ese sería el final que yo merecía. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Si alguna vez vuelves a encontrarme, dijo sin mirarme, que sea sin miedo. Y se fue. Esa vez no la seguí.
Porque entendí que amar también significa respetar la decisión de quien ya sufrió demasiado. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual, no porque Lucía se hubiera ido, sino porque yo ya no podía volver a ser el mismo hombre. Por primera vez empecé a decir no, no a fiestas que solo existían para alimentar egos, no a reuniones donde el valor de una persona se medía por su apellido, no a amistades que se sostenían sobre el desprecio ajeno. Muchos se alejaron, otros se burlaron. Por primera vez no me importó. Entendí que no había perdido a Lucía por ser pobre, ni por trabajar como mesera. La había perdido porque yo no tuve el valor de elegirla cuando importaba, porque preferí la comodidad del aplauso antes que la incomodidad de la verdad. Pasaron meses. Un día mi hermana me llamó. La Vir me dijo, está bien, está tranquila, más fuerte de lo que imaginas. No pregunté dónde, no pedí mensajes, no forcé nada. Había aprendido la lección más dura: el amor no se exige, se ofrece y se respeta. El reencuentro no fue planeado. Fue en una calle cualquiera, sin luces, sin música, sin testigos. Lucía caminaba con una bolsa de mercado en la mano. Cuando me vio, se detuvo. Esta vez no hubo suspiro, hubo silencio. No vine a buscarte, le dije, vine a vivir sin esconderme. Si algún día deseas caminar a mi lado, quiero que sea con la cabeza en alto. Si no, también lo aceptaré. Lucía me observó largo, no al millonario, al hombre. Eso era todo lo que necesitaba escuchar, dijo. No corrimos uno hacia el otro. No hubo promesas exageradas, solo un paso, luego otro, lentos, firmes. Porque el amor verdadero no nace cuando todo es fácil, sino cuando alguien aprende por fin a no avergonzarse de amar. Y yo aprendí tarde, pero aprendí de verdad. No nos convertimos en una historia perfecta, eso fue lo más honesto de todo. Lucía y yo no regresamos a los mismos lugares, no volvimos a las fiestas ni a los salones donde antes fingíamos no conocernos. Elegimos cafés simples, caminatas sin prisa, conversaciones largas que no necesitaban testigos. Aprendimos a mirarnos sin miedo y sin disfraces. A veces la gente pregunta qué fue lo que cambió, si dejé el mundo en el que crecí, si ella subió al mío. Siempre sonrío porque la verdad es otra. Yo bajé del pedestal en el que nunca debí estar. Lucía nunca quiso ser salvada, solo quiso ser respetada. Y yo nunca necesité más dinero, más poder ni más aprobación, solo necesitaba el valor que me faltó aquella primera vez. Hay días en que el pasado vuelve, comentarios, miradas, juicios, pero ya no pesan, porque cuando uno aprende a elegir sin esconderse, el ruido pierde fuerza. Si algo quedó claro en esta historia es esto: el amor no se mide por lo que se gana al mostrarlo, sino por lo que se pierde al negarlo. Yo perdí tiempo, perdí orgullo, perdí cobardía. Y por primera vez en mi vida sentí que había ganado algo que realmente valía la pena.